Bueno, continuamos con los temas de la materia, camino a ver los sistemas de modulación digital. Pero vamos a hacer un paso intermedio por los otros sistemas de modulación analógicos que habíamos nombrado al comienzo, que son los sistemas de modulación de pulsos. Luego vamos a ver cuantización, los efectos que se producen por tener un número finito de amplitudes posibles, la relación señal-ruido de cuantización, y después, por último, luego de codificar de alguna manera esos niveles posibles, vamos a ver modulación de pulsos codificados, PCM. Puse la imagen del eclipse de ayer porque en esta imagen es una señal en 2 dimensiones. Las cámaras, a partir de la señal que reciben los SD de las lentes, muestrean la señal, la codifican en bits. Esos bits son transmitidos por sistemas de modulaciones digitales que vamos a ver en esta semana. Son recibidas en tierra por receptores y la señal luego es reconstruida. Todos los efectos que vamos a ver hoy de ese muestreo de cuantización están en esta imagen también. Cuando comenzamos a ver los sistemas de modulación analógicos, vimos que podíamos dividir en 2 subgrupos. Uno, los sistemas de modulación de onda continua, donde variamos los parámetros de amplitud, frecuencia o fase de una portadora que habíamos elegido como sinusoidal debido a sus características espectrales. O también teníamos los sistemas de modulación de pulso. En este caso vamos a ver los sistemas de modulación de pulso en banda base. Si fuesen pasabanda, es tomar esta señal modulada x de t y multiplicarla por un coseno de la frecuencia de portadora deseada. Entonces, como a partir del teorema de muestreo podemos representar a una señal de banda limitada analógica a través de sus muestras, podemos, a partir de una forma de pulso dada y cumpliendo con este teorema, generar otros sistemas de modulación. Entonces, en este caso, lo que vamos a variar son parámetros de un dado pulso. Podemos variar la amplitud, podemos variar el ancho de ese pulso manteniendo la amplitud constante, o podemos variar la posición en que aparece ese pulso dentro del periodo de muestreo. Entonces, a partir de eso tenemos el sistema de modulación de amplitud de pulso PAM, donde la amplitud para cada instante de muestreo va a variar proporcionalmente a la amplitud de mi mensaje o de la señal que yo quiero transmitir. En ese caso, en la recepción, con un simple filtro reconstructor, un filtro pasabajo, yo puedo reconstruir la señal analógica. Si fuese un sistema pasabanda, primero tendría que demodular, multiplicar otra vez por ese coseno, con la misma frecuencia y la misma fase, y luego aplicar la reconstrucción. Lo interesante de este sistema PAM es que yo no estoy utilizando el canal por el cual transmito en todos los instantes, por lo cual en los tiempos donde el pulso vale 0, yo podría transmitir otra señal, podría multiplexar otra señal en el tiempo. Entonces podría hacer lo que se llama Time Division Multiplexing, TDM, y transmitir por un mismo canal, utilizando el mismo ancho de banda, diferentes señales
en distintos tiempos. Es un poco lo que aplicamos nosotros cuando conversamos. Uno habla, el otro escucha, después habla el otro y el otro escucha. Entonces estamos multiplexando diferentes señales, diferentes mensajes en el tiempo. Otra forma de modulación de pulso es la modulación de ancho de pulso, PWM, donde la duración de mi pulso ahora es proporcional a la amplitud de mi mensaje. Por supuesto que yo puedo cambiar esa duración desde nada hasta el tiempo de muestreo, porque voy a tener otro valor que representar. Entonces, lo que tengo que hacer, si tengo un rango limitado de valores de amplitud de mi señal, los cuales representar, yo voy a tener que, bueno, el tiempo de muestreo lo voy a tener que repartir en ese rango de valores. Si la amplitud es 0, como en este caso, bueno, yo voy a tener un pulsito que dura exactamente la mitad del tiempo de muestreo. Si es más chico, como en este caso, implica que la amplitud es negativa, y si dura más que la mitad del tiempo de muestreo, la amplitud es positiva. Este tipo de modulación se utiliza mucho en sistemas de potencia, porque si ustedes ven, el valor medio de la señal va variando dependiendo del ancho de ese pulso. Entonces yo también con un filtro pasabajos podría reconstruir la señal. En este caso tengo un sistema en el PAN, tengo un sistema de modulación lineal. En este no, ya es un sistema de modulación no lineal, pero se utiliza muchísimo en los sistemas de potencia para control de potencia, control en la velocidad de los motores. Se utilizaba en las viejas PC para generar señales de audio, donde el filtro pasabajos era justamente la mecánica de mi parlante en la PC, que es de baja calidad. Y si ustedes trabajaron con microprocesadores o microcontroladores, muchos van a ver que muchos ya vienen con la salida de PWM, o una o varias salidas de PWM, y recuerdo haber hecho un conversor digital analógico a partir de esa salida. Uno tiene las muestras, bueno, lo que tiene que hacer es tomar una de esas salidas PWM y luego hacer el filtro reconstructor pasabajos correspondiente. Entonces uno, si no tiene a disposición o quiere ahorrarse el conversor digital analógico, a partir de una salida PWM podría hacerlo. El que le interese me pregunta. Y otro de los sistemas de modulación de pulsos es la modulación de posición de pulso, donde ahora el pulso mantiene la misma amplitud, igual que en PWM, y la misma duración, solamente varía la posición a lo largo del tiempo de muestreo correspondiente. El receptor deberá conocer los instantes de muestreo y, bueno, medir el retardo que hay a partir de cada uno de ellos para conocer la posición del pulso. Fíjense que cuando vale 0, bueno, el valor, si yo tuviese que transmitir este valor 0, bueno, voy a transmitir un pulsito que está en la mitad, de tal manera de poder representar los valores positivos y negativos. Este tipo de modulación se utiliza mucho en los sistemas de modulación digital también, en donde no voy a tener un continuo de posiciones posibles. Por ejemplo, en ADSB, en el sistema de
de vigilancia aérea, tengo modulación PPM binario. También en los sistemas de ultra ancho de banda, también se utiliza. Todos estos son sistemas de modulación analógicos. Fíjense que las amplitudes o los anchos varían con los reales, ¿está bien? Entonces, tendré que ver cómo afecta la suma de ruido en el canal y el ruido interno en los sistemas a esas amplitudes que yo voy a trabajar. Imagínense que yo quiero transmitir una señal de acá a Ushuaia haciendo saltos, retransmisiones, recepciones y retransmisiones a partir de torres en la ruta 3, en microondas, supónganse. Bueno, yo voy a recibir la señal, voy a decodificar, por ejemplo, la amplitud en el sistema PAM de cada uno de estos pulsitos, ¿sí? Ahora, esa amplitud va a venir con la suma de ruido blanco. Bueno, con lo cual yo voy a tener un dado error, una degradación de la relación señal a ruido. Cuando vimos figura de ruido, vimos que nos daba una medida del ruido interno que yo agrego. Bueno, cada vez que yo vaya a procesar una señal de forma analógica, con los amplificadores, los filtros, yo voy a estar sumando potencia si considero el mismo ancho de banda. Voy a estar sumando potencia de ruido. Esto es, si miro la densidad espectral de potencia, voy a estar aumentando la densidad espectral de potencia de ruido. Y cada vez que la proceso, siempre va a ser igual. La figura de ruido, si el sistema no generara ruido interno, lo mejor que podría tener es conservar la misma relación señal a ruido, con lo que la figura de ruido resultaría 1. Lo que se pensó es, si yo puedo representar a una señal analógica de ancho de banda limitado a través de muestras, entonces tengo un número. Si la señal es acotada en el tiempo, tengo un número finito de muestras de la señal. El tema es que no las puedo almacenar porque las amplitudes o los anchos o las posiciones, tengo un número infinito no numerable. Entonces no puedo almacenarlo, salvo que ese almacenamiento sea analógico. Bueno, ¿por qué en lugar de tener un número infinito de amplitudes o anchos posibles, por qué no tengo un número finito, numerable, de amplitudes o anchos o posiciones? De tal manera que el receptor, conozca cuáles son las posibles amplitudes o los niveles de amplitud que el transmisor puede transmitir, ¿sí? O que el pulso puede tomar. Bueno, para eso, si yo realizo ese proceso que se llama cuantización, es decir, ahora voy a discretizar en las amplitudes o en los valores de anchos posibles o en las diferentes posiciones en un número finito numerable. De tal manera que yo, si codifico esas posiciones, anchos o amplitudes de alguna manera, por ejemplo con dígitos binarios, con n dígitos binarios, con n bits, yo eso puedo almacenarlo y transmitirlo con un sistema de modulación digital. Esto que va a hacer con esta comunicación desde La Plata hasta Ushuaia por la ruta 3. Y bueno,
yo voy a recibirla en las distintas torres intermedias. Si la relación señala ruido en mi canal aire, si la relación señala ruido cuando la recibo es buena, bueno, la probabilidad de equivocarme en cada uno de esos valores va a ser muy baja, y yo puedo reconstruir la señal original y retransmitirla. Entonces, surgen de ese modo los sistemas de modulación digital que vamos a ver en la próxima clase. Pero para ello tenemos que pasar por el proceso de cuantización. Entonces vamos a ver ese proceso. Supongamos que tenemos un mensaje, que en este caso es una señal analógica, que está dada por esta señal roja, la cual yo muestreo cada n instantes de muestreo. Entonces, yo discretizo, como habíamos visto en señales y sistemas o en introducción al análisis de señales, discretizo el eje temporal. Y ahora lo que vamos a hacer es discretizar las amplitudes, y de tal manera de tener niveles, que son los que están graficados en verde, permitidos. Las secuencias que nosotros vimos en señales y sistemas podían tomar cualquier amplitud posible. Entonces la secuencia m de n resulta en los valores que están marcados por los puntos negros. Eso sería el valor de la señal analógica en los instantes, evaluada en los instantes de muestreo, NTS. Si yo discretizo el eje de amplitudes en un número finito, numerable de valores, de niveles permitidos, y asigno a cada una de esas muestras al nivel permitido más cercano, yo voy a obtener la secuencia de crucecitas verdes. Está claro que por realizar esta cuantización, que si los niveles están equidistantes, o sea que el paso de cuantización S es constante, se llama cuantización uniforme, está claro que yo cometo un error debido a que es poco probable, por no decir que la probabilidad es 0, que el valor muestreado en el instante NTS coincida exactamente con el nivel permitido. Entonces yo voy a estar cometiendo un dado error. Si llamo a la secuencia con amplitudes dados por los niveles permitidos m cuantizado de n, que surge de aplicar esta función no lineal q sin memoria a los valores muestreados, esta función q de x está dada por esta función escalera, donde, por ejemplo, si yo tengo valores de amplitud entre 0 y s, el paso de cuantización, yo le voy a asignar el valor permitido s sobre 2. Fíjense, si yo tengo valores entre 0 y s, yo le voy a asignar el nivel permitido s sobre 2 que está acá. Y así sucesivamente. Bueno, el error que cometo es justamente el valor de la muestra, ¿sí?, de la secuencia original menos el valor obtenido con los valores de amplitud permitidos. O sea, estas diferencias me dan a mí
para cada instante de muestreo la secuencia de error. Entonces, esta secuencia de error no es ruido, pero vamos a caracterizarlo y es conocido como ruido de cuantización. Es un efecto no deseado, pero que tiene que ver con el proceso de discretizar el eje de amplitudes. Para caracterizar este ruido de cuantización, tendremos que asumir ciertas hipótesis, y estas hipótesis son las siguientes. Está claro que el error que yo cometo va a ser, para un dado rango de valores de amplitudes, va a ser más chico si yo tengo un número muy grande de niveles permitidos, ¿sí? Si m, que es el número de niveles, es muy grande, o lo que es lo mismo, el paso de cuantización s es pequeño, el error en módulo va a ser, para cada muestra, va a ser más chico. Entonces, una de las suposiciones que tenemos que hacer es que el número de niveles permitidos es grande, entre comillas, porque es que sea grande, de manera de tener una probabilidad tendiendo a 1 de que haya un cambio de nivel entre muestra y muestra. Esto me interesa a mí para que no siempre, para que esos valores del error no estén correlacionados. Imagínense que yo pongo una señal continua para discretizar. Justamente el error de cuantización siempre va a ser el mismo. Entonces, ese valor está totalmente correlacionado. Bueno, la idea no es que pase eso. Y también que la señal varía rápidamente entre todos los niveles permitidos. Yo no voy a tener valores que produzcan saturación, o sea que no voy a superar los valores máximos y mínimos permitidos, pero voy a variar rápidamente entre ellos de tal manera de que tenga varios cambios de niveles permitidos entre muestra y muestra. Entonces, decorrelaciono las muestras de ruido. Si no están correlacionadas, voy a poder aplicar un modelo de ruido blanco. Y también que no existe coherencia entre la frecuencia de muestreo o algunas de las componentes de la señal. Imagínense que yo muestreo, supónganse una señal sinusoidal de una dada frecuencia y que la frecuencia de muestreo es exactamente, coincide con la frecuencia de la señal. Bueno, yo estaría tomando siempre una muestra con la misma amplitud y el error debido a la cuantización de amplitud resultaría el mismo y estaría correlacionado. Por último, también le voy a pedir que no se produzca saturación de tal manera de que yo no exceda los límites y el error de cuantización se vaya de los límites de más menos medio paso de cuantización. Esto está claro. Si yo comparo el valor tomado X con el valor cuantizado, en la mitad del intervalo nunca el error vale 0 y si me alejo de ese valor voy a estar variando entre menos y más medio paso de cuantización. Entonces, esta es la función de error para cualquier valor que resulte de amplitud de la muestra. Entonces, bajo las hipótesis que nombramos recién, vamos a modelar al ruido de cuantización E sub n como un proceso aleatorio de media nula, porque yo no sé exactamente qué valor de muestra de amplitud a mí me va a tocar para cada muestra, y bueno, si cualquier valor es posible, está muy bien que el proceso sea de media nula, y las muestras independientes, si cumplimos con
con que las muestras del error no estén correlacionados y idénticamente distribuidos. Lo que nos faltaría ver es la distribución y la potencia para calcular la relación señal a ruido. Entonces, vamos a considerar un mensaje MDT donde la función densidad de probabilidad para las amplitudes es cualquiera, es esta fm de x, cumpliendo que fm de x vale 0, o sea que no puedo tener valores o sea, no puedo tener amplitudes para que excedan los límites de mi cuantizador. Fíjense que tengo ms sobre 2 y menos ms sobre 2 son los valores, los límites de las amplitudes posibles. Y tengo m niveles permitidos con un paso de cuantización S. Entonces, la potencia media normalizada para el ruido de cuantización es calcular la varianza. Bueno, pero como el ruido de cuantización dijimos que tiene media nula, es lo mismo que calcular la esperanza de la secuencia de error al cuadrado. Y esto, si yo lo hago por definición, es hacer la esperanza de al cuadrado. Bueno, es hacer esta suma, límite de la suma de Riemann, que es la integral, de los valores que toman al cuadrado pesados por, si veo esto, como habíamos dicho antes, esta función densidad por este delta x, podría decir que es un delta de probabilidad. Entonces, pesados por la probabilidad de que ocurra cada uno. Donde E, la función de error, es el valor, era el valor que toma la muestra, m de n, menos el valor pero cuantizado. Esto era q de m de n. Bueno, para hacerlo por definición y recordando cómo es la función de error para cada valor de x, lo que voy a hacer es dividir esta integral en los distintos subintervalos de largo s, el paso de cuantización. Entonces voy a tener infinitos términos, desde menos infinito hasta este. Luego tengo que hacer la integral entre menos 2s, por ejemplo, y menos s del error, la función de error al cuadrado. Bueno, esta función de error es la ecuación de esta recta, que es x más 3 medios de s. Fíjense que en cada s, como tiene pendiente 1, avanza s. Así que me queda 3 medios de s, pesado por fm de x, y así con todos los términos. Hasta más infinito. Bueno, pero si yo tengo un número grande para un mismo rango de amplitudes a cuantizar, tengo un número grande de niveles permitidos, m es grande, quiere decir que el paso de cuantización es pequeño. Esto en la práctica uno tiene que ver si es posible hacerlo, porque supónganse que ustedes tienen un conversor analógico digital con muchos niveles permitidos, con muchos bits. Bueno, si ustedes tienen un rango pequeño de tensión, cada paso de cuantización implica una tensión muy pequeña. Hay que ver si ustedes la pueden representar, diferenciar o no de lo que es el ruido. Entonces, supónganse que ese es lo suficientemente pequeño para poder decir que la función densidad de probabilidad de mi mensaje no varía en el rango de integración. ¿Sí? En S, digamos, en el paso de cuantización. Entonces, si considero la mitad del intervalo de integración y evalúo la función densidad
y la considero constante en todo ese rango, bueno, puedo sacarlo fuera de la integral, ¿sí? Para todos los términos de esta integral. Luego, si observan y se dan cuenta, fíjense que la integral definida de esta función, todas me dan exactamente el mismo valor. Es esta recta en un intervalo x de duración s, no me importa que esté corrida, dado que esta integral me da el área bajo la curva. Bueno, esta recta elevada al cuadrado me queda una parábola y el área bajo la curva siempre la misma. O sea que yo podría representarla toda esa por esta integral, que es la integral de esa misma parábola centrada en 0. ¿Está bien? X al cuadrado. Entonces ya no está desplazada. Entonces puedo sacar factor común esta integral y lo que me va a quedar como el otro factor es la suma de las densidades evaluadas en la mitad del intervalo de integración. Bueno, esa suma, ¿sí?, es esta sumatoria para todos los k posibles, y si multiplico y divido por s, acuérdense que S es el largo del intervalo de integración. Esto me da aproximadamente igual, esta S con esta suma, me da aproximadamente igual. Fíjense que si S es pequeño, es aproximadamente igual a la integral de la función densidad, ¿sí? Sería el límite con S tendiendo a 0, me daría el área bajo la curva de la función densidad de probabilidad, que es unitaria. Así que lo que resta es calcular 1 sobre S, esta integral. ¿Sí? Tengo que, por supuesto, me va a quedar x cubo sobre 3 evaluado desde menos s sobre 2 a s sobre 2. Y tengo que dividirlo por este s, con lo que, si s es pequeño, la potencia del error de cuantización me va a quedar, la potencia media normalizada, me va a quedar el paso de cuantización al cuadrado sobre 12. Entonces, para completar el modelo del ruido de cuantización, calculamos que su potencia, ese es el paso de cuantización al cuadrado sobre 12, la potencia media normalizada. Vamos a completar el modelo con que dijimos que era idénticamente distribuida y su distribución es uniforme en el paso de cuantización. Fíjense que la potencia coincide con la varianza de una uniforme. Y aparte, si nosotros pensáramos que el ruido es gaussiano con media 0 y cuantizamos, todos esos trocitos de largo S sumados de la gaussiana me darían uniforme. Se puede demostrar. Y aparte, si cumplimos con la hipótesis, van a ser independientes, por lo tanto, puedo tomar el modelo de ruido blanco y si lo veo en el espectro de la señal muestreada, me va a quedar constante en el rango de la frecuencia de muestreo. Esto, acuérdense que es periódico con la frecuencia de muestreo, o sea que me queda densidad espectral de potencia constante, o sea, ruido blanco. Entonces, teniendo este modelo para el ruido de cuantización, el ruido que cometo por no poder representar las infinitas amplitudes posibles de mi mensaje, sino un número finito, numerable de posibles amplitudes, la relación señal-ruido que queda, esto sería, yo tengo las muestras de mi señal, las muestreo en el tiempo y las cuantifico en amplitud.
Si yo reconstruyo idealmente mi señal analógica, la relación señal a ruido que yo obtengo va a ser la potencia de mi mensaje, que va a ser equivalente a la potencia de mi mensaje cuantizado, si el paso de cuantización es chico, dividido la potencia del error de cuantización, que como calculamos recién bajo las hipótesis que tomamos, es s cuadrado sobre 12. Entonces, supongamos que tenemos una señal cuya amplitud se distribuye uniformemente entre menos b y b. No sé, supónganse la señal de audio que puedan ingresar a la entrada de audio de la APC puede tomar cualquier valor. Ustedes la adaptan a la señal para que tome valores entre menos 1 vol y 1 vol, supónganse. En este caso vamos a hacerlo en general entre menos b y b. Si mostramos y cuantizamos en amplitud las muestras cumpliendo con el teorema de muestreo y las hipótesis que nombramos, bueno, la potencia del mensaje va a ser la varianza de esta uniforme. Es el límite superior menos el límite inferior al cuadrado sobre 12, o sea, me queda 2b cuadrado sobre 12. Y la potencia del error, del ruido de cuantización, va a ser s cuadrado sobre 12. Pero ese ¿cuánto vale? Y bueno, vale el rango de tensiones que yo que va a poder, en donde varía mi señal, dividido el número de niveles permitidos que yo tengo. Entonces, finalmente, si hago la potencia del mensaje sobre la potencia del error de cuantización, voy a obtener que la relación señal a ruido de cuantización es el número de niveles al cuadrado. Y si lo hago en decibeles, es 10 logaritmo del número de niveles al cuadrado o 20 logaritmo de m. Bueno, por último, yo cada uno de los niveles permitidos puedo codificarlos con n n dígitos binarios, ¿sí? N chiquita. En general voy a tener un número de niveles dado por una potencia de 2, dependiendo del número de bits con que yo represente cada muestra. Entonces, cada muestra ahora va a estar codificada en n bits. Cada vez que yo tome una muestra, voy a tener n bits que transmitir. Entonces, lo que nosotros llamamos un conversor analógico digital, funcionalmente sería algo así. Discretizo la señal temporal, obtengo una amplitud dada, realizo el proceso de cuantización, dependiendo del número de niveles m, voy a obtener el nivel a la salida, el nivel permitido, y el encoder lo que hace, bueno, si yo tengo un dado nivel permitido, ese nivel permitido, esto podría ser una tablita, ese nivel permitido lo voy a representar con estos n bits. Y la salida, serie o paralelo, según sea la salida de mi conversor analógico digital, me va a entregar esos n bits en cada instante de muestreo. Entonces, supónganse, esta es la que se conoce como señal PCM, que está dado esta sigla por sus siglas en inglés de modulación de pulsos codificados. Entonces, volvamos otra vez a calcular el ruido de cuantización ahora. Dijimos que era 10 logaritmos del número de niveles al cuadrado. Bueno, si pasa exactamente lo mismo, mi mensaje tiene distribución uniforme, puede tomar cualquier valor x probable con entre menos b y b, y hacemos la misma cuenta que hicimos hace un ratito, la relación señal a ruido de cuantización coincide con el número de niveles al cuadrado. Pero el número de niveles es 2 al número de bits. Bueno, al cuadrado me queda 2 a la 2n. La relación señal a ruido de cuantización en dB son 10 logaritmo de 2
a la 2n. O lo que sería lo mismo, 2n por el logaritmo de 2. Eso es aproximadamente 10 logaritmo de 2, es aproximadamente 3 dB por 2n, me queda 6n en dB. Quiere decir que por cada bit que yo agregue para representar el número de niveles posibles, ¿sí? Fíjense, si tengo un solo bit, tengo 2 niveles posibles, un 0, un 1, si tengo 2 bits, tengo 4 niveles, y así. Bueno, por cada bit que yo agregue, voy a tener mayor número de niveles y mejoro la relación señal a ruido de cuantización en 6 dB. Esto para el mismo rango de tensión de tensiones para mi mensaje, ¿no? Acotado. De ahí que en los viejos CD de audio las muestras se representaban con 16 bits porque en la norma se necesitaban 96 dB de relación señal a ruido, ¿eh? Y si yo me las arreglo para que cada vez que la reproduzco no cometo ningún error en la recuperación, en la transmisión, si quieren verlo como a la reproducción de un CD como una transmisión y recepción, si yo no cometo ningún error en esos bits, bueno, lo único que me queda es el error de cuantización de cuando yo generé la señal. Y bueno, esa relación señal a ruido, en el caso de los CD, es 96 dB, que es altísima. Por eso, cada vez que uno reproduce ese CD, siempre lo escucha, entre comillas, de la misma manera, con la misma calidad. Bueno, yo a la salida, vamos a ver, yo dependiendo la forma de pulso con que voy a representar cada uno de esos dígitos binarios, ceros y 1, yo voy a poder transmitir esos bits de a 1 por vez o elegir de a muchos, de a grupos, y transmitirlos cada vez que use el canal. Ese tipo de sistemas lo van a ver los que sigan comunicaciones o electrónica en materias superiores. Nosotros vamos a trabajar con sistemas donde vamos a elegir de a un dígito, de a un bit por vez, y vamos a transmitir con ese sistema de modulación digital binario, porque voy a tomar un dígito binario, un bit, que puede tomar los valores 0 y 1, y voy a transmitir una señal por cada uno de esos símbolos posibles. Entonces, si lo transmito con un sistema de modulación digital, en banda base o pasabanda, según sea que transmita directamente el pulso en banda base o lo multiplique por un coseno a la frecuencia de portadora, la tasa de bit RB, en bit por segundo o en 1 sobre segundo, que es la inversa del tiempo de bit, va a ser n por la frecuencia de muestreo. Yo cada vez que tomo una muestra, esa muestra la represento con n bits, entonces la tasa de bit va a ser esos n bits por la frecuencia a la cual yo genero las muestras. Si para cumplir con el teorema muestreo, la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual que 2 veces el ancho de banda de la señal analógica que yo muestré, bueno, la tasa de bit tiene que ser mayor ¿sí? que 2 el número de bits por el ancho de banda de la señal en banda base. De tal manera que si yo transmito una señal en tiempo real, no se me vayan acumulando los bits, sino que yo genero y transmito en el tiempo necesario los bits que voy generando. La clase que viene vamos a ver cómo podemos implementar un sistema de modulación binario para transmitir estos bits generados de a 1 en 1. Luego vamos a ver
cómo transmitir una señal analógica mediante un sistema de este tipo y ver qué efectos, aparte del efecto de la cuantización, el efecto de la probabilidad de equivocarme cuando recibo cada uno de esos bits y cómo me afecta en la relación señal a ruido que yo obtengo después de reconstruir la señal. Entonces ahí vamos a poder comparar con los sistemas de modulación analógicos y ver cuándo me conviene usar uno u otro. Y después vamos a ver cómo es el ancho de banda ocupado cuando transmito con ese tipo de señales y si transmito por los efectos de transmitir por canales de ancho de banda limitado como son todos, ¿no? Bueno, continuamos prontamente.